El secretario general del Partido Socialista Obrero Español de Castilla-La Mancha se ha pronunciado con respecto a los vídeos del Comité Federal del 2016, asegurando que fue su peor día y que lo contará con más detalle. La Guardia Civil ha detenido a 14 personas por pertenencia a organización criminal especializada en suministrar combustible a embarcaciones utilizadas para el transporte irregular de personas desde el norte de África hasta el litoral español. La Diputación de Toledo ha presentado las actividades para todo el próximo mes de mayo en honor a nuestra provincia, una agenda con más de 100 actividades en más de 50 municipios con un objetivo claro: generar cohesión y sentimiento de pertenencia en todos los vecinos. El jefe del Ejecutivo Regional ha participado en los 5º premios cooperativos que entrega Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. Desde allí ha anunciado nuevas ayudas y apoyo para el relevo generacional en el campo castellano-manchego. Queremos en otoño aprobar un plan específico para facilitar, para promover el recambio generacional en el mundo cooperativo. A esto se necesitan dos cosas: ayudas, las vamos a poner. Teniendo en cuenta la localización, Ciudad Real, el presidente ha aprovechado para presentar un nuevo proyecto conjunto con la Universidad de Castilla-La Mancha y su campus en esta provincia. El lunes nos volvemos a ver, alcalde Paco, porque se va a poner la primera piedra, pondremos la primera piedra ni más ni menos que del campus de biomedicina, que es una barbaridad, es una maravilla para la universidad, que ya nos da muchos motivos de orgullo para Ciudad Real, para esta provincia y para Castilla-La Mancha. Enhorabuena de todo corazón, de todo corazón. El secretario general del PSOE de Castilla-La Mancha y presidente de la región se ha pronunciado esta mañana con respecto a los vídeos filmados durante el Comité Federal del partido en 2016, asegurando que fue su peor día en la política y que fue un intento de pucherazo cutre. Y no se lo deseo a nadie. Fue una experiencia en la que estuvimos tocando con los dedos el colapso del Partido Socialista. Muchos, con opiniones distintas, terminamos abrazándonos para que no se cayera el PSOE, para que no se viniera abajo. Pero tengo que decir que los vídeos, si ponen algo de manifiesto, es que no fue caos. O mejor dicho, que el caos tenía unos gestores y que lo que se buscara, hay quien buscaba que esas reuniones terminaran como terminaron. Lo vamos a explicar con detalle. Yo particularmente me reservo la posibilidad de contar con detalle todo lo que viví y todo lo que sentí en ese momento. Lo voy a hacer con mucho detalle cuando tenga más tiempo para redactarlo, pero lo voy a hacer. Ahora, si quiere que se lo resuma, yo ese día me di cuenta de lo que le caería encima a España si prosperaban algunas tesis. Lamentablemente, de aquellos polvos, estos lodos. Siguiendo con la última actualidad nacional, el presidente califica de inconstitucional el planteamiento de los independentistas. Todos los que entren por las fronteras españolas son competencia del Estado. Y lo que quieren los independentistas es segregar por identidad, ya sea cultural, ya sea de raza, ya sea lingüística. Y eso, por supuesto, no solo es inconstitucional, sino que va contra el sentido común y los derechos de todos los españoles. De manera que una cosa es que se plantee la necesidad de aprender los idiomas, el español, al que tienen derecho y obligación de hablar todos los españoles, y también los idiomas cooficiales, el catalán, el gallego y el vasco. Creo que los idiomas cooficiales son riqueza para el país, no son nada negativo, pero no pueden ser armas arrojadizas que nos lleven a enfrentamientos o que nos separen a unos de otros. El idioma está para unir, no para rompernos. García Paje ha afirmado que José Luis Ortiz, ex jefe de gabinete de Cospedal, ha dejado por mentirosa a su jefa.
Su jefe de gabinete no ha dicho cualquier cosa. Ha dejado, sinceramente, por mentirosa a su jefa. Ha desmentido, en definitiva, la realidad. No quiero llegar a tanto porque yo no conozco los hechos, ni le deseo nada mal a nadie, pero lo cierto y verdad es que es una operación, la de intentar tapar la corrupción y de frenar las investigaciones policiales y judiciales, es absolutamente lamentable, de una indecencia tremenda. Y miren, de otras personas a lo mejor podría hasta dudarlo, pero visto lo que vimos en Castilla-La Mancha, creo que no hay nadie en Castilla-La Mancha que no se crea lo que su jefe de gabinete dice de su jefa. Al menos en Castilla-La Mancha no hay duda ninguna de qué tipo de comportamiento se podía esperar. Estas han sido las reacciones del presidente a las consultas de los medios de comunicación durante la mañana del viernes. El presidente de Castilla-La Mancha ha inaugurado la primera Feria del Mayor en Azuqueca de Henares. Desde allí ha comenzado pidiendo un minuto de silencio. Les voy a pedir un pequeño favor antes de intentar hacerme escuchar. Ayer mismo se produjo en Castilla-La Mancha lo que parece va a terminar siendo un nuevo asesinato por violencia machista. Yo creo que lo peor que podemos hacer todos los demás cuando se produce violencia o se produce injusticia es ser indiferente, es que no nos importe. Y por eso les quiero pedir a todos ustedes que guarden conmigo un minuto de silencio para que quede claro que no nos es indiferente la violencia. El mandatario autonómico ha destacado la gran labor social que se realiza en la región y cómo Castilla-La Mancha es de las primeras en los rankings. La semana que viene, y Castilla-La Mancha va a la cabeza, la semana que viene, alcalde, firmaremos un acuerdo con el Ayuntamiento de Azuqueca, más de medio millón de euros, pero también con otros 660 municipios de la región, para seguir ampliando la ayuda a domicilio, poder atender a la gente en su casa, que eso está por delante de cualquier cosa, que además da mucho empleo. Y celebro desde luego encabezar ranking, por ejemplo, de confianza de los empresarios o de instalación de empresas, porque eso es futuro. Pero celebro muchísimo ser de los primeros en plazas de residencias, de los primeros en España en ayuda a domicilio, de los primeros en España en inversión sanitaria. De verdad que eso es exactamente por lo que merece la pena trabajar. Desde Azuqueca de Henares ha anunciado la creación de nuevas viviendas para las familias que más lo necesiten. Hay que aplicarse a fondo para que los jóvenes consigan vivienda. En Castilla-La Mancha estamos batiendo récords de hipotecas, pero hay que seguir esforzándose porque está difícil que los chavales adquieran una vivienda hoy. Está carísimo y se construye poco. Aquí, afortunadamente, alcalde, en mayo vamos a poder llegar a un acuerdo con una parcela que publicaremos para poder construir ni más ni menos que 171 viviendas que irán destinadas, por supuesto, a gente para que se lo puedan permitir. Todos los sitios hay que intentar hacer un esfuerzo. Seseña ha mostrado esta mañana su solidaridad con la familia de Alejandra Maribín, la última víctima de la provincia asesinada a manos de su expareja. Desde luego, como no puede ser de otra manera, solidaridad con el hijo de la víctima, que sigue hospitalizado, con todos los familiares, amigos. Como se trata de este presunto caso de violencia machista, condenar enérgicamente, una vez más, como institución, pues esta desgraciada lacra humana y social, humana porque hay vidas, y ahora lo vemos cuando te ocurre tan cerca, hay vidas, hay caras, hay nombres, y social porque bueno, es una lacra para toda la sociedad. Por lo tanto, máxima solidaridad con las víctimas, compartir el profundo dolor y desde luego
una unánime repulsa ante estos hechos. La víctima residía en Seseña con su único hijo y había denunciado a la que era su expareja por maltrato psicológico por vejaciones desde noviembre de 2024, cuando iniciaron el divorcio. Desde el gobierno regional han pedido más medidas y más unidad frente a este tipo de violencias. Que es dramático que en nuestro país sigan siendo asesinadas mujeres. Todas las semanas tenemos que lamentar un nuevo asesinato y que todavía tengamos esta sensación como que no es lo suficientemente importante. Yo quiero una vez más reivindicar la terrible circunstancia que es la violencia machista en nuestra sociedad. Es una de las principales injusticias sociales que vivimos y yo me atrevería a decir incluso que podemos hablar de terrorismo machista. Unión, unidad de todas las instituciones y me atrevería a decir también de todos los partidos políticos. En momentos como este tenemos que tener más claro que nunca que no se pueden consentir los discursos negacionistas de la violencia machista, que no se les puede amparar y que no debemos permitir que estos partidos políticos que promulgan estas ideas estén en los gobiernos. Vecinos y autoridades se han unido para recordar a la víctima, que es el primer caso de asesinato de violencia machista en la región durante este 2026 y el número 17 en lo que vaya de año en España. El Gobierno de Castilla-La Mancha anuncia para el próximo mes de mayo la aprobación de un plan regional de biometano, una medida que busca una instalación ordenada y segura de plantas que producen gas renovable a partir de residuos orgánicos que habitualmente son agroganaderos. El proceso de generación de biometano tiene dos etapas. Una primera etapa que es la generación del biogás. El biogás es el gas que producen las bacterias. Hay una segunda etapa que es la purificación del biogás y en esa etapa se le quita al biogás todo lo que no sea metano. ¿Por qué motivo nos interesa el metano? Porque ese metano nosotros lo podemos mezclar con el gas natural. Según la Junta de Comunidades, Castilla-La Mancha genera cada año casi 16 millones de toneladas de estos residuos que la Unión Europea obliga a gestionar de forma controlada, porque afectan a la capa de ozono y a la calidad del subsuelo y acuíferos. Y tú dejas un residuo ganadero, por ejemplo, a la intemperie, los mismos gases los vas a estar generando. Lo que ocurre es que se disipan a la atmósfera, con el correspondiente efecto invernadero. Si estás en una instalación de producción de biometano, los estás generando dentro de un reactor y los estás gestionando de modo adecuado, de tal manera que en ningún momento esto va a dar lugar a la generación de contaminación atmosférica. Los agricultores y ganaderos viven con preocupación las obligaciones europeas de gestionar sus residuos, ya que hacerlo por sí mismos encarece su producción y hace más difícil competir. En vez de tener tú ahí el estiércol un año que sabes tú que está emitiendo, tú te lo recogen a la semana, como máximo, y ya la fermentación y todo eso lo hacen ellos en su planta. Un proceso con el que los ganaderos ven una ventana de oportunidad para aliviar sus obligaciones medioambientales. Y es una cosa que puede beneficiar a todo el mundo. Lo primero, te van a retirar los estiércoles, no vas a tener esos problemas, te lo van a retirar. Van a sacar el metano, van a sacar lo que tengan que sacar, van a sacar sólido, van a sacar de todo. Entonces, creo que hay que intentar convencer a la gente de que es un beneficio. En Europa hay 1.600 plantas de biometano que reducen la dependencia del gas ruso o de Estados Unidos, cada vez más caro por los conflictos bélicos. Pero en España apenas funcionan 25 instalaciones y muchas más frenadas por una oposición vecinal que duda de su funcionalidad. Tiene que haber una tranquilidad de que es una tecnología no solo viable ambientalmente y económicamente, sino que tiene todas las garantías de seguridad. Y que en última instancia es el gobierno de las comunidades autónomas en nuestro país el que vela porque se apliquen las mejores condiciones posibles. El plan que anuncia la Junta fijará condiciones para las empresas de biometano que aseguren la protección del entorno según el gobierno regional. Las plantas actuales, por un lado, gestionan un residuo que transportan desde las granjas hasta la instalación y son capaces de gestionarlo de tal manera que ni los camiones pasen por los centros urbanos y que se realizan con vehículos que evitan la salida de olores. Por otro lado, cuando estos camiones llegan a las plantas, se gestionan de tal manera en espacios cerrados, en presión negativa y con tratamiento de esos olores para evitar que esos olores salgan al exterior. Otro temor que suscitan estas plantas es que atraigan a su entorno la instalación de macrogranjas
granjas, para lo que el plan de la Junta contemplará medidas que aseguren el suministro con residuos de proximidad. Estas plantas se construyen para gestionar los residuos existentes y, de hecho, ningún promotor de este tipo de plantas dará el visto bueno para la inversión en un proyecto en el cual no esté garantizado un porcentaje muy alto del residuo. El Gobierno regional se ha mostrado sensible con la comunicación al entorno de estas plantas y la necesidad de explicar bien estos proyectos, un aspecto que las empresas van a tener que trabajar intensamente para informar y hacer partícipes a los vecinos de estas instalaciones. Verdalia está empezando a trabajar con ayuntamientos y vecinos para asegurar una serie de compromisos que garanticen un funcionamiento excelente de la planta, tanto desde el punto de vista operativo como de integración en el entorno. La Guardia Civil ha detenido a 14 personas, entre ellos el cabecilla e investigado a otras 4 pertenecientes a una organización criminal especializada en suministrar combustible a embarcaciones petaqueo utilizadas para el transporte irregular de personas en pateras taxi desde el norte de África hasta el litoral español. En los 3 registros practicados se han incautado más de 5.000 litros de gasolina, 8 vehículos, 5 embarcaciones, una moto de agua, un arma corta modificada para efectuar fuego real y munición. Los agentes detectaron un punto de almacenamiento de combustible guardería al aire libre en la costa de Águilas, Murcia, junto con una embarcación que estaba siendo abastecida tras un desembarco clandestino de migrantes en situación irregular. Tras esta actuación se pudo constatar la existencia de una organización criminal que operaba de forma continua en enclaves estratégicos del litoral de Murcia y Almería. Estas zonas eran utilizadas como bases logísticas para garantizar tanto la llegada como el retorno de embarcaciones implicadas en el tráfico de personas. La organización contaba con una compleja infraestructura para desarrollar su actividad con vehículos adaptados para transportar grandes cantidades de combustible, embarcaciones de alta potencia empleadas en repostajes en alta mar, drones utilizados para vigilar movimientos policiales, puntos de abastecimiento ocultos en calas aisladas, sistemas de vigilancia y contravigilancia, así como armas de fuego. Asimismo, los agentes han comprobado diversas operaciones nocturnas en las que los integrantes de la organización efectuaban trasvases de combustible con gran rapidez y coordinación para evitar ser detectados. El mercado hipotecario arranca el año con fuerza. En febrero, la firma de hipotecas sobre vivienda se disparó más de un 16% respecto al mismo mes del año pasado, hasta superar las 45.500 operaciones, marcando récord en 15 años para un mes de febrero, según los datos difundidos este viernes por el Instituto Nacional de Estadística. Detrás de este crecimiento hay una tendencia clara. La demanda de vivienda se mantiene firme, con 20 meses consecutivos de subidas. El dinero que se pide también aumenta. El importe medio de las hipotecas roza los 173.000, un 11% más que hace un año, y el volumen total prestado crece casi un 30%, superando los 7.800 millones. En cuanto a los intereses, suben ligeramente hasta el 2,88%, aunque se mantienen por debajo del 3% desde hace más de un año. Después del anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a última hora de este jueves de una extensión del alto el fuego entre Israel y Líbano durante 3 semanas, el embajador de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha afirmado que la extensión de ese alto el fuego no es del 100%, ya que ha alegado que Israel tiene que tomar represalias, como ha asegurado, cuando el partido milicia chií libanés Hezbollah lanza cohetes. Asimismo, el diplomático israelí, tras no descartar que las fuerzas de defensa de Israel continúen bombardeando Líbano, ha colocado la pelota en el tejado de Beirut y ha remarcado que espera que el ejército libanés sea capaz de implementar y hacer cumplir este alto el fuego. Un alto el fuego muy frágil, ya que además, mientras se celebraba el encuentro diplomático entre Israel y Líbano en Estados Unidos, el ejército de Israel y el partido milicia chií libanés han seguido intercambiando ataques, esta vez en torno a la fronteriza localidad israelí de Shtula. Hezbollah ha defendido su ataque contra la citada localidad como una respuesta a la violación del alto el fuego
fuego por parte del enemigo israelí, como ha afirmado, y a sus ataques contra la localidad de Yater en el sur del Líbano, como remarcaba horas después de que al menos 2 personas, una de ellas menor de edad, haya resultado herida en un bombardeo sobre la mencionada ciudad de la meridional gobernación de Nabatille, blanco también en su zona septentrional, en Shukin, de otro ataque con 3 víctimas mortales. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea apuntan a discutir la apertura formal de los primeros capítulos de negociación con Ucrania para su adhesión al club comunitario como próximo paso en su apoyo a Kiev, después de que el veto de Hungría a todo acercamiento al país haya quedado atrás. Now it's time to look forward and to prepare the next step. And the next step is to open the first cluster of negotiations for the Ukrainian accession to the European Union. We already decided we want to be as quick as possible in EU. Los 27 han logrado desbloquear el préstamo europeo de 90.000 millones de euros a Ucrania y la adopción del 20º paquete de sanciones a Rusia. Ucrania goza desde 2022 del estatus de candidato y en diciembre de 2023 los 27 dieron luz verde a iniciar las negociaciones, pero en la práctica el bloqueo húngaro ha impedido abrir ninguno de los capítulos de reformas que Kiev debe completar para culminar su incorporación al club. Este viernes la Diputación Provincial de Toledo ha presentado las actividades para todo el próximo mes en honor a nuestra provincia. Con un propósito muy claro, el de seguir uniendo a nuestros pueblos y a nuestras gentes en torno a un sentimiento compartido que es el orgullo de ser toledanos. Un sentimiento que no entiende de distancias ni de tamaños de municipios, sino que se construye desde la suma de las identidades locales que conforman una provincia diversa, viva y cohesionada. Una agenda con más de 100 actividades en más de 50 municipios con un objetivo claro: generar cohesión y pertenencia. Centrándonos en las propuestas programadas, podemos destacar algunas tales como la de cultura y gastronomía, patrimonio y sabores de la provincia, algo que pues creo que es importante en este año de nuestra legislatura. Se realizará en La Guardia, que une tradición, identidad y promoción del territorio. Espectáculos escénicos como la música y danza contemporánea en totanés o el teatro musical infantil Ojana en Torrico. Y propuestas de raíz tradicional como la de danzas y cantos populares, Semillas del Arte, que se realizará en Villanueva de Alcardete. También forman parte del programa actuaciones musicales como el concierto de Carlos Canela en Azután, así como distintas actuaciones de bandas y grupos en otros municipios, el espectáculo Flamenco en el Tiempo en el Centro Cultural de San Clemente o representaciones teatrales como la Casa de Bernarda Alba en Mora. Desde la Diputación han destacado los 10 premios que se entregarán. Quiero destacar un momento importante en este mes, que es la Gala de la Provincia, que se celebrará el 23 de mayo en el Palacio de Congresos de Toledo y en la que se entregarán los 10 reconocimientos provinciales a personas, colectivos y entidades que representan lo mejor de nuestra provincia, su talento y su compromiso por nuestra tierra. Como ya se ha informado, será la primera gala de este tipo en la historia de la Diputación, que esperemos continúe en el tiempo y que fortalezca ese sentimiento de cohesión y de orgullo de ser toledano. Y vamos a premiar 10 categorías, como trayectoria social, valores culturales y constitucionales, actividad cultural del año, valores culturales, cultura gastronómica, cultura y música, artesanía y tradición, promoción de la provincia de Toledo, desarrollo rural y la sostenibilidad e industrias creativas. Así que ya saben, muy atentos al mes de mayo, a la Diputación y a esa programación más desgranada en su página web www.diputoledo.es. La mañana en Castilla-La Mancha se espera con tiempo inestable debido al aire frío y una pequeña dana. En general, cielo nuboso con nubes medias o altas y abundantes de desarrollo. Desde primeras horas de la jornada, chubascos dispersos más probables en el norte y este, sin descartar tormentas. Brumas en zonas altas.
Durante la tarde continuará un tiempo inestable, nuboso con abundante evolución. Chubascos y tormentas más probables y generalizadas y localmente intensas con posible granizo. Estas se prevén más fuertes en localidades del norte. El pronóstico para la noche indica que persistirá la nubosidad con intervalos nubosos, pero con tendencia a abrirse claros en la zona oeste. Los chubascos y tormentas irán remitiendo y quedando dispersos o débiles. Posibles brumas en zonas altas, temperaturas en ligero descenso y durante toda la jornada predominará el viento flojo de componente este. Amanecerá el sábado con temperaturas mínimas en ligero descenso, con valores de 10 grados en Cuenca y Albacete y 13 en Guadalajara, Talavera de la Reina, Toledo y Ciudad Real. Máximas sin cambios o en ligero ascenso, 23 en Cuenca y Albacete, 24 en Toledo y Ciudad Real y 26 en Talavera de la Reina y Guadalajara.